Tras haber incorporado a las variables de inicialización adentro del código del instrumento 1, vamos a hablar ahora sobre qué es lo que sucede con los distintos tipos de opcodes durante la etapa de performance. En el editor vemos que hay marcados 3 opcodes distintos. Cada uno de ellos está conectado a un tipo de variable distinta. En primer lugar tenemos al opcode ampdbfs conectado a una variable de inicialización. Luego está el opcode linseg conectado a una variable de control. Y finalmente tenemos al opcode oscills conectado a una variable de audio. Teniendo esto en cuenta, vamos a retornar a aquel cuadro que ya habíamos visto en un tema anterior acerca de la etapa de performance durante el ciclo de vida de un instrumento. La diferencia va a estar ahora en que, además de ver cómo actúan los opcodes que generan señales de control y de audio, como lo son los opcodes linseg y oscills, incorporamos ahora también a aquellos opcodes cuya salida es a una variable de inicialización, como es el caso del opcode ampdbfs en nuestro código. Ya habíamos visto que cuando el instrumento 1 entra a la etapa de performance durante su ciclo de vida, lo primero que ocurre es la llamada pasada de inicialización. Decíamos antes que durante este tiempo los opcodes linseg y oscills corren rutinas internas de inicialización actuando con cierta opacidad para con el usuario. Esto es porque internamente sabemos que esos opcodes hacen algo que después sirve para su funcionamiento, aunque desde el punto de vista del usuario no podemos saber con certeza qué es eso que hacen. Sin embargo, vemos ahora que es en la pasada de inicialización en donde el opcode ampdbfs va a realizar la conversión de dbfs a unidades de amplitud. Y como la pasada de inicialización ocurre una única vez, podemos estar seguros que esa operación también se va a realizar una sola vez. Ahora bien, una vez resueltas todas las cuestiones del tiempo de inicialización, el instrumento 1 va a dar paso al bucle de performance, en donde el tiempo del evento va a comenzar a correr y los opcodes que manipulan señales de control y de audio van a comenzar con la operación de esas respectivas señales. Veríamos en ese caso los resultados de un primer ciclo de control, luego un segundo ciclo de control y así hasta que se agote el tiempo del evento que dio origen a la creación de esta instancia en particular del instrumento 1. Decíamos antes también que en nuestro código el opcode ampdbfs, al trabajar exclusivamente en tiempo i, no va a actuar durante el bucle de performance. Y eso es algo bueno porque nos va a permitir ahorrar recursos. De hecho, si hay algo que se puede resolver durante el tiempo de inicialización, hay que tratar siempre de hacerlo, ya que no tiene mucho sentido volver a computar repetidamente los mismos valores durante cada ciclo de control. Sin embargo, lo que sí vamos a poder hacer desde el bucle de performance es acceder, cuantas veces queramos, al último valor que fue almacenado en cualquier variable i. Por eso es que en el cuadro vemos esa línea de puntos con el color de la variable i. Llegado a este punto, una pregunta que quizás algunos estén haciendo es: ¿qué pasa con el operador de la asignación? ¿Trabaja una sola vez en tiempo de inicialización o actúa repetidamente durante el bucle de performance? Bueno, para poder responder a esta pregunta, vamos a dejar de lado el instrumento de síntesis aditiva que veníamos diseñando y vamos a enfocarnos por un momento en este otro código, en donde lo primero que podemos advertir es que es evidente que este código no va a generar sonido.
y esto es porque en el mismo no hay ningún opcode de salida como podría ser el opcode out. De hecho, el código en sí es muy sencillo. Vemos que el operador de la asignación aparece dos veces, siendo que la primera asignación se hace a una variable i, mientras que la segunda se hace a una variable k. Cuando este instrumento sea ejecutado, lo que va a suceder es que en el primer caso, en el caso de iVar, al ser esta una variable i, la asignación del valor 440 se va a dar una única vez durante la pasada de inicialización. Y luego, durante el bucle de performance, el operador de la asignación de iVar no va a influir de ningún modo. En cambio, en el caso de kvar, al tratarse de una variable de control, la operación de asignación primero va a saltearse por completo la pasada de inicialización. Pero luego, repetidamente, ciclo de control tras ciclo de control, el valor 880 va a ser asignado una y otra vez a la variable kvar durante el bucle de performance. Es decir, para resumir, que en el primer caso, en el caso de iVar, vamos a trabajar exclusivamente en la pasada de inicialización. Mientras que en el segundo caso, en el caso de kvar, vamos a trabajar exclusivamente adentro del bucle de performance. Técnicamente, esta propiedad que tiene el operador de la asignación de cambiar su funcionamiento de acuerdo con el tipo de variable que se use, se denomina polimorfismo. Y de hecho también vamos a ver que en Csound hay unos cuantos opcodes que son también polimórficos. Decíamos antes que si bien el operador conectado a iVar no va a seguir trabajando una vez finalizada la pasada de inicialización, una vez que lleguemos al bucle de performance, sí vamos a tener acceso al último valor que fuera almacenado en iVar. Entonces, con este cambio, por ejemplo, al llegar al bucle de performance, lo que vamos a lograr es una asignación a kvar, ciclo de control tras ciclo de control, del valor 440, valor que previamente fue asignado a iVar en tiempo de inicialización. Pensemos, por ejemplo, qué sucedería si en la siguiente línea le diéramos a iVar otro valor en tiempo i. Si bien es verdad que el código de un instrumento hay que leerlo de arriba hacia abajo, lo que ahora vamos a ver es que durante la pasada de inicialización, lo que va a suceder es, primero, iVar va a recibir el valor 440. Luego, la línea de kvar va a ser ignorada por completo. Y por último, iVar va a terminar con un valor igual a 880. De ahí en más, durante el bucle de performance, lo único que va a ocurrir hasta que se extinga la duración del evento por el cual se originó la instancia en cuestión de este instrumento, es que repetidamente a kvar se le va a asignar el valor 880, que fuera previamente asignado a iVar en la pasada de inicialización. Entender esto de los dos tiempos por los cuales atraviesa un instrumento es clave para poder trabajar efectivamente con Csound. En este sentido, las variables de inicialización pueden llegar a funcionar como una especie de nexo entre ambos tipos de tiempo, permitiéndonos reusar en el bucle de performance los valores finales computados durante la pasada de inicialización.